vellosos y tubulovellosos. Estos entran en la clasificación de pólipos neoplásicos. Estos pólipos van a Estamos viendo tumores benignos y cáncer de intestino, de colon, ¿no? Adelante. Bueno, estas van a ser proliferaciones que surgen a causa de células epiteliales displásicas de la mucosa. Esto a partir de mutaciones en el gen APC, que es el gen pólipos adenomatosos hoy, y el gen beta-catenina. Estos genes son supresores tumorales. Entonces, cuando existe una mutación en ellos, es probable que aparezca un tumor que después se convierta a un carcinoma. Estos pólipos, al igual que los hiperplásicos, van a ser asintomáticos y van a ser descubiertos de una manera incidental. Pueden ser tanto sésiles como peliculados y con mayor frecuencia están localizados en el recto sigmoides. ¿Qué tamaño de lente le pusiste? Es 40. ¿Eh? 40. ¿40? ¿En serio? Es lo que les digo, pero no entiendo bien por qué. En algunas LAN, con un tamaño de letra, se ve más chiquita que en otra. Aquí tiene hasta 40 y no parte ni de 30. Pero bueno, lo bueno es que tiene letras. Bueno, no se observa una incidencia diferente en hombres y mujeres, ya que los afecta por igual y afecta al 50% de los pacientes a partir de los 50 años de edad. El riesgo de malignización de los pólipos va a depender del tamaño, la displasia y la arquitectura de estos. Vamos a tener que los adenomas con displasia, la displasia se va a dividir en displasia de alto grado y displasia de bajo grado. Ahorita voy a hablar sobre eso. Y los adenomas con displasia de alto grado van a tener un riesgo de malignidad entre el 27% y los de bajo grado sobre el 5%. Los que presenten una arquitectura vellosa van a tener mayor riesgo de displasia que los de arquitectura tubular. Los adenomas tubulares se relacionan con una neoplasia en 5%, los vellosos 40% y los tubulovellosos se encuentran en un rango intermedio del 22%. El tumor que le quitaron al presidente Clinton fue precisamente un adenoma velloso. Bueno, lo operaron creo que 2, no sé si 3, pero 2 sí estoy seguro que lo operaron. Entonces, porque son los que se evolucionan hacia el adenocarcinoma. Adelante. Se debe de realizar un diagnóstico histológico en esta clase de pólipos y se tiene que seguir una serie de pasos. En primer lugar, se realiza el diagnóstico del adenoma y se identifica la displasia. El segundo punto sería graduar la displasia, como ya lo dije, en alto y bajo grado. Antes, la displasia se clasificaba en leve, moderada y severa. Actualmente se gradúa en de alto y bajo grado. En la de alto grado se va a incluir a la displasia severa y en la de bajo grado se va a incluir a la leve y a la moderada. En la displasia de bajo grado vamos a encontrar que estos pólipos tienen una tipia citológica, son núcleos alargados, hipercromáticos, pseudoestratificados y sin presencia de mucina. Por otro lado, en la de alto grado vamos a encontrar atipia citológica y atipia arquitectural. En la citológica vemos núcleos redondos abiertos, un núcleo prominente, una mitosis atípica, además de que hay una mayor pseudoestratificación. Por otro lado, en la atipia arquitectural vamos a encontrar criptas aglomeradas, piriformes, tortuosas, ramificadas y asimétricas. Esta es una imagen en la que se ve la displasia de bajo grado y la displasia de alto grado por el lado, en la imagen de la derecha. Bueno, el paso 3 de este diagnóstico histológico sería tipificar el adenoma según su arquitectura. Como dije, este puede ser tubular, velloso y tubulovelloso. Y estos se clasifican dependiendo del porcentaje del componente que predomine en estos pólipos. El adenoma velloso se compone del más del 75% de componentes vellosos. El tubular tiene menos del 25% del componente velloso. Y el tubulovelloso tiene un 25-75% de componente velloso. También vamos a identificar la arquitectura de acuerdo a que los adenomas vellosos son generalmente más grandes, son sésiles, están revestidos de vellosidades delgadas, como ya lo dije, su superficie es arborescente, al tercioperal, además de que sus bordes van a estar mal definidos y son más oscuros que la mucosa circundante. El adenoma tubular igual es más oscuro que la mucosa circundante, son rojizos, pequeños, pediculados, generalmente tienen un tamaño
de 1.5 a 3 centímetros, pero este puede ser más grande. Está compuesto de glándulas tubulares redondeadas o pequeñas. Y por último tenemos el túbulo velloso, que va a ser una mezcla de ambos elementos, tanto del velloso como del tubular. Esta es la vista histológica de un adenoma tubular. Podemos ver que la disposición de las criptas displásicas, y esta es la arquitectura histológica de un adenoma velloso. En este van a sobresalir las proyecciones digitiformes. Esta es la imagen de una endoscopia del adenoma velloso. Aquí tenemos la del adenoma tubular y el adenoma tubulovelloso. De ahí el cuarto paso para el diagnóstico histológico sería estudiar el estatus del margen quirúrgico. Además de que se realiza un seguimiento después de la cirugía o de la resección endoscópica de los pólipos adenomatosos. Si se retiraron de 1 a 2 pólipos y tienen una displasia de bajo grado, se va a realizar una colonoscopia 5 a 10 años después de la primera. Si retiramos de 3 a 10 adenomas que tienen 1 centímetro, son mayores a 1 centímetro, que son de adenoma velloso y tienen una displasia de alto grado, se va a realizar una colonoscopia cada 3 años después de la inicial. Y si tenemos más de 10 adenomas extirpados, se va a realizar una colonoscopia antes de 3 años del inicial. Después, si tenemos adenomas extraídos, se realiza un control de 2 a 6 meses para verificar que la remoción haya sido adecuada. Por eso les digo que en el caso de cáncer de colon, tarda mucho tiempo en manifestarse, ¿verdad? Un paciente que se muere con un cáncer de colon es un paciente que fue descuidado. O no siquiera consulta, o el médico o los médicos que lo trataron, pues ni la menor idea y dejaron que avanzara, porque eso evoluciona en años. ¿Sí? Y ya declarado el cáncer, todavía tarda, no como otros cánceres que se vaya bastante rápido, pero eso nada, o sea, está tiempo y además se opera y es curativo. Pero es una resolución completa y el paciente sale adelante. Muy bien, buena presentación de su compañera, un poco larga, ¿verdad? Entonces les voy a recomendar que tienen que aprender a resumir. Hay cosas que son muy poco frecuentes y vale la pena mencionar. No profundizar en cada una, como dice mi compañero. Y una recomendación: respira. Todas tus presentaciones. Entonces necesitas hablar con un poquito de más pausa. Y eso, vuelvo a insistirles, se los dan. Pónganse un lápiz en la boca, lean en voz alta, y eso es un ejercicio que por eso desde la primaria se los ponen. Entonces tienen que aprender a pronunciar bien cada una de las palabras. Yo creo que no hablo como trenecito, ¿verdad? Entonces hay que hablar lo suficientemente pausado para que se escuche bien y se pronuncien bien todas las palabras. Un aplauso, compañera. Las presentaciones no las quiero en PDF para que se puedan modificar las cosas que se puedan modificar. ¿Vale? ¿Sí siguen? ¿Siguen? No, creo que me toca a mí. No. Sí. Superlosis le toca a Dulce Hernández. No, estamos del otro grupo. Es otra lista.
No. Es el uno, ¿no? Erika. Ahí el que responde. No, dale. A ver, Erika Aguilar. Jacqueline. Giovanni. Presente. Alexis. Juan. Presente. Abran un poco la puerta, por favor, y prendan la luz. Fernando. Presente. César Cruz. Tamar. Presente. Adriana. Presente. Edwin. Presente. Rubí Estrada. Vicente Flores. Presente. José Montes. Cecilia Gámez. Presente. Yael García. María García. Luis Gómez. Presente. Emanuel Gómez. Presente. Emanuel Guzmán. Presente. José Hernández. Presente. Iber Hernández. Presente. Angélica. Presente. Angélica. Saraí. Presente. Mari Carmen. Presente. Mariel. Presente. Claudia. Presente. Yasmín. Presente. Víctor. Presente. Yafet. Presente. Scarlett. Miguel González. Presente. Mónica Montalvo. Cristian Montaño. Presente. Jair. Presente. Dairon. Joseph. Juan Olivier. Presente. Mariana. Presente. Diana Vega. No vino. Istellana. Presente. Marilena Rebollar. Presente. ¿Cuál dices que sigue ahorita? Shigelosis, pero no vino mi compañero. ¿Cuál? Shigelosis. Tumores benignos y cáncer de colon. Ya pasó. No. ¿Ya? No. El que acaba de pasar Itzayana fue el de poliposis intestinal. Sigue shigelosis, pero Erika no está. Por ende, 2 y 3 es el de tumores benignos y cáncer de colon y recto. Ese le corresponde a Jacqueline Giovanni. Erika, por favor, de presentar, ¿verdad? Erika. Erika es la chica que no vino. ¿Quién presentó entonces? Itzayana, Villa Caracas. La penúltima. Bien, la 40. María Rebollar. No, es el número 40. María Rebollar. Ya pasó el baño. Fue al baño. ¿No vino? Sí. Fue al baño. Que te peinas y que te levantas, ¿no? Me agradece que me bañé. No es cierto. Entonces ahorita pasó Itzayana, ¿verdad? Sí. Ok.
del colon directo como primer tema. Y vamos a empezar con la epidemiología. ¿No le puedes dar toda la pantalla? Me lo pongo chiquito porque no lo leo yo. ¿También están escribiendo así como ustedes? Bueno, no, cuando yo estaba en la facultad me decían como ustedes. No tenían computadora. Los apuntes. No había apuntes, había libros. Hablaban con los libros. Apuntes no. Apuntes son para secundaria. Los libros que leen. A mí me fue muy importante el piano, pero básicamente es la lectura de libros. No, yo en la escuela no había mochilas, no había mochilas con los libros así, sacándome para aquí. Pero no había mochilas de estas. No, ustedes ya tres mochilas. Pero no había mochilas de estas. A veces algunos llevaban mochilas de cuero. La de Galván. La de Galván es de vaca. Había unos pulmones con su agarradera para amarrar los tiros. No costaba nada, no me acuerdo de los libros. La bolsa de azul. ¿Ya no queda esta, no? Una bolsa de costa. Si quieres yo le paso. ¿Qué no debes llevar mochilas y otra cosa? Ay, no, ¿quién se cuidaría? Son sus TikToks. Yo soy Te pongo en la modo grande, Iniciando con la epidemiología, tenemos que el adenocarcinoma colorectal es el responsable de casi el 10% de muertes por cáncer en todo el mundo, ocupando así el tercer lugar en el mundo de las neoplasias malignas más frecuentes.
Anualmente se diagnostican alrededor de 1.4 millones de casos nuevos y es el responsable de 700,000 muertes por año. Esto quiere decir que el 50% que presenta cáncer colorectal pues muere. En Australia, Nueva Zelanda y Europa y Japón son los más afectados. Aquí en el libro mencionaba que son los más afectados, pero eso no quiere decir que es donde haya más casos, ya que por ejemplo en México es un país que también afecta muchísimo el cáncer colorectal y no aparece dentro de los países más afectados. Eso quiere decir que no es reportado frecuentemente, porque cuando se detecta ya es demasiado tarde o a veces ni siquiera es detectado. Recuerdo lo que les he comentado, la responsabilidad del pasante. Usted se va a ir a un pueblo y tendrá que hacer cosas, háganlo con verdad. Yo tenía compañeros que inventaban datos, los rellenaban. Eso no es honesto, no es ético, no es, vaya. Por eso estamos como estamos de tanta ignorancia en nuestra estadística, porque no se hacen las cosas a conciencia. Hay que hacerlo. Y cuando están en el internado, pues fíjense en los diagnósticos. Una cosa es el diagnóstico de ingreso y otra cosa es el diagnóstico de egreso. Ejemplo, una paciente llega con dolor abdominal en su ilíaca derecha. El diagnóstico de ingreso fue apendicitis aguda. Se opera y lo que le encuentran es un embarazo ectópico rojo. ¿Sí? Se le realiza salpingo por ectomía derecha. Cuando se da de alta, dice diagnóstico de ingreso, apendicitis aguda. Diagnóstico de egreso, apendicitis aguda. O sea, no. O si no tiene diagnóstico de ingreso y diagnóstico de egreso, si solo dice diagnóstico, pues no se vayan por la piel y pongan apendicitis aguda. Así llegó, pero no es el diagnóstico. El diagnóstico fue embarazo ectópico rojo. ¿Sí? Esos detallitos son los que a veces los internos cometen muchísimos errores, frecuentemente. Y para acabar de enamorar, el médico que firma, pues ni siquiera se firma. No todos, pero hay muchos que estamos hablando de firma. Eso no está bien, tampoco. A nivel de especialidades está bien y está mal. Eso no es correcto. ¿Sí? Adelante. La frecuencia de este cáncer colorectal en América Latina ha ido aumentando en los últimos años. En México tenemos que el cáncer colorectal es el más común en hombre y mujer, después del cáncer de pulmón y el de mama respectivamente. Es el segundo cáncer en neoplasias por tubo digestivo y uno de cada 20 personas será diagnosticada con cáncer colorectal durante alguna etapa de su vida y solamente el 40% es detectado en etapas tempranas como la etapa 1 y la etapa 2. Esto quiere decir que más de la mitad va a ser detectado cuando ya están en etapas avanzadas como la etapa 3, etapa 4. Se puede detectar a partir de pólipos adenomatosos y el intervalo para que ocurran cambios y transformarse en tumores malignos puede variar desde los 5 años hasta los 25 años. Continuando con definiciones, el cáncer colorectal o adenocarcinoma colorectal es el tumor maligno que se origina en paredes del intestino grueso, incluyendo todos los segmentos del colon. Este no incluye ni ano ni intestino delgado. El adenoma es un tumor benigno epitelial y se considera lesiones precancerosas. Pueden tener displasias o diferentes características histológicas, como ya lo vieron en la presentación pasada. Pueden ser vellosos, pueden ser tubulares o pueden ser tubulares vellosos. Estos están asociados con la potencialidad maligna. Y tenemos un cáncer de colon hereditario, que esta es una enfermedad no plástica con predisposición hereditaria, ya que hay mutaciones específicas que lo predisponen. Y para que se considere un cáncer hereditario, debe afectar a más de 2 integrantes de la familia en línea vertical. Esto quiere decir de padres a hijos o de abuelos también. Fíjense,
Hace muchos años, después de mi tía, en paz descanse, tuvo dos hermanos con cáncer de colon. Ambos fallecieron. Primero uno, luego otro, ¿verdad? Y finalmente el tercero, que era el hermano más chico, también tuvo cáncer de colon. Cuando yo lo vi, estaba comenzando ya con cáncer, ya tenía por estudios de colon, por edema, que me mandé, tenía la clásica mordida de manzana. Entonces dije, tenía que operar. No, pero pues ¿cómo va a ser cáncer? Tienes dos hermanos que tuvieron eso, que se murieron. Es un cáncer hereditario. Pues pasaron casi un año, varios meses. No se trató. Y finalmente ya estaba caquético y estaba, pues falleció también. Pero ella tuvo mucho chance para operarse. Pero con eso te quiero conocer. Un hermano, otro hermano, y luego él, pues ya de plano, es necedades. No sé cómo se puede llamar eso. Y yo traté de convencerlo, pero no. Bien, adelante. Dentro de los cánceres que vamos a ver en esta exposición, principalmente son tres los que se presentan en México. El cáncer colorectal esporádico, que representa el 70 al 80% de los cánceres totales. La poliposis adenomatosa familiar, el cáncer colorectal hereditario no polipomatoso. Como podemos observar en el cáncer colorectal esporádico, su principal afección molecular es que se altera el gen APC. Este no tiene ningún tipo de transmisión y predomina principalmente en el lado izquierdo del colon. Su histología que puede encontrarse puede ser tubular, puede ser vellosa y se le denomina como adenocarcinoma típico. En la poliposis adenomatosa familiar, la alteración molecular que existe también es APC. Esta es autosómica dominante, esto quiere decir que se hereda. El sitio predominante puede ser todo el colon y la histología también puede aparecer como tubular, velloso o un adenocarcinoma típico. En el cáncer colorectal hereditario no polipomatoso, lo que se afecta es los genes reparadores de errores de emparejamiento de ADN, como los genes MSH2 y MLH1. También se puede heredar y afecta principalmente al lado derecho del colon. Histológicamente muestra un adenoma cerrado, sesil, o un adenocarcinoma, y se le denomina también como adenocarcinoma mucinoso, porque proviene de las mucosas. Aquí tenemos lo que pasa en el cáncer colorectal esporádico y en el cáncer colorectal por poliposis adenomatosa familiar. Y lo que se altera principalmente aquí, el inicio, es el gen APC. Este gen es el gen supresor de tumores. La segunda anomalía que aparece es en el gen mediador de la replicación celular, que es el gen CRAS, de que ya se mencionó anteriormente. Este gen CRAS va a replicar células que tengan mutaciones proto-oncogénicas, que recordarán las clases del doctor Cuello, recordarán que hablamos de oncogenes y antioncogenes. Y el doctor Cuello lo comparaba con una balanza, que si había una estabilidad no producía cáncer, y si había alguna alteración en algún gen, pues iba a producir cáncer. También por último, el gen que va a afectar es el gen TP53. ¿Alguien recuerda qué es este gen TP53? No es un gen supresor de tumores. Fuerte. Es un gen supresor de tumores. Este es el principal gen que se encarga de suprimir el gen o el oncogen. En las imágenes se puede ver primero, no se ve nada. Cuando se altera la APC, el epitelio sigue normal. Hasta cuando se altera el CRAS. Cuando se altera el CRAS es cuando empieza la primera anomalía, se pueden ver aquí. Posteriormente, pues aparece el adenoma. Y una vez que el adenoma, ya como sabemos, ya tiene células metaplásicas, se convierte en un carcinoma. Este es
lo típico que ocurre en el cáncer de colon. Y aquí podemos ver su evolución. El adenoma pediculado por vista endoscópica, en la imagen A. En la imagen B aparece un adenoma superficial aterciopelado, o también conocido como adenoma velloso. Y en la vista C, que es la vista histológica del adenoma pediculado. Continuando con la histología de la poliposis adenomatosa familiar, si se dan cuenta, pues aquí en esta imagen se ven cientos de pequeños pólipos que se encuentran presentes en el colon, con un pólipo dominante, que es este. Pero si se dan cuenta, aquí hay muchos pólipos pequeños, algunos medianos, y el más grande es este. Pero son cientos, puede ser hasta miles de pólipos. Y en las muestras histológicas se ven así, cuando se observan adenomas tubulares. En el cáncer colorectal esporádico también existe esta variante, pero principalmente se encuentra en el cáncer colorectal hereditario no polipomatoso, es decir, que no aparecen pólipos. También se le conoce como el síndrome de Lynch. En este tipo de cáncer lo que va a ocurrir es que los genes MLH1 y MSH2, que son genes que se originan a partir de una proteína para reparar el ADN, cuando se aplican las células, pierde el control. También ocurre que el gen BRAF, y más adelante el gen BRAF, porque es el que participa en la proliferación celular, también pierde el control. Pero aquí no aparece ningún tipo de pólipo, simplemente si se dan cuenta, aquí está el epitelio normal, y después aparece el adenocarcinoma tipo cerrado. Esto es decir, no tiene ningún pedículo, como en el pólipo. Este es el adenocarcinoma cerrado, o CESI. Y es el cáncer colorectal hereditario no polipomatoso, también conocido como síndrome de Lynch. Dentro de los factores de riesgo tenemos la edad, que es ser mayor de 50 años, el factor genético, que del 15 al 30% de los pacientes totales se presentan por genes heredados. Otro factor de riesgo es la raza. Los afroamericanos y nativos americanos tienen mayor incidencia del cáncer colorectal y menos sobrevida a todos los estadios. Esto quiere decir que su supervivencia es menor si presentan cáncer. El sexo, los hombres muestran 1.5 veces más probabilidad de padecer cáncer colorectal, pero en mujeres la sobrevida, cuando se trata el cáncer, es menor. También entre los factores de riesgo encontramos la alimentación, que es la dieta alta en grasas y carnes rojas y aceites. La obesidad, que esta obesidad aumenta el 3% por cada 5 kilos que tenga aumentado la persona. La ingesta de alcohol y tabaco. La ingesta de alcohol de al menos 30 gramos diario aumenta el 7% de probabilidad, y el tabaco aumenta en 1.18 veces más la aparición de tumores y alteraciones moleculares. Y otro factor es el estrés, principalmente en mujeres. Para la clasificación de riesgo, te vamos a poner 3: bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Dentro del bajo riesgo tendremos que son pacientes de más de 50 años sin factores de riesgo, es decir, que no tienen familia que hayan presentado alguna vez el cáncer de colon, y afroamericanos de 45 años. En riesgo intermedio tendremos a los pacientes que han presentado pólipos adenomatosos y amartomatosos y la enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes de más de 10 años. El riesgo alto es en familiares de primer grado con cáncer colorectal o síndrome de Lynch. Dentro del cáncer total de colon vamos a tener tres: el pólipo adenomatoso familiar, que representa el 1% del total, el cáncer colorectal hereditario no polipomatoso y el síndrome de Lynch, del 3 al 5%,
y lo que se lleva la mayor parte con el cáncer colorectal esporádico, el 90%. Algunas literaturas manejan que la poliposis adenomatosa familiar y el cáncer de colorectal hereditario no policomatoso, en todos los pacientes el riesgo es el 100%. En algunas literaturas, por ejemplo, en Robbins mencionaba que el 100% de estos pacientes que tuvieran alguna descendencia iban a presentar el cáncer colorectal. Para hacer el tabizaje, vamos a empezar con la población de bajo riesgo, que es ser mayor de 50 años y no tener factores de riesgo. Se utiliza el Hemoccur Sensa y este busca la sangre oculta en heces. También le conocen como el guayaco. Y para esta muestra se toman 2 muestras anualmente. Esta prueba lo que va a hacer detectar hemoglobina a través de la pseudoperoxidasa del grupo hemo, y es el método primario de elección para la detección en la población de bajo riesgo. Este estudio reduce la mortalidad del 15 al 33% y tiene una sensibilidad del 12.9 al 79.4. Hay que considerar que para este estudio no se pueden obtener las muestras por examen rectal. Requieren al menos 2 o 3 muestras de 2 evacuaciones diferentes. También se considera evitar los AINES antes de la prueba, evitar los AINES 7 días antes de la prueba. Evitar los AINES 7 días antes de la prueba. Y también la ingesta de carnes rojas. Evitar la carne roja al menos 3 días antes de la prueba y evitar la vitamina C 3 días antes de la prueba. Y para el cáncer colorectal hereditario no policomatoso tenemos las pruebas genéticas. Estas vienen marcadas en el libro, sí, pero en México muy difícilmente vamos a tener acceso a eso, ya sea por el costo o porque no hay organizaciones que se dediquen a hacer pruebas genéticas de esto. Pero lo vamos a mencionar. Dentro de ellos tendremos los criterios de Ámsterdam, los criterios de Bethesda y criterios modificados de Bethesda. Todos estos vamos a tener principalmente que hay que buscar 2 cosas: familiares de primer grado de los individuos con mutaciones conocidas, es decir, que tengamos la idea de que los familiares hayan presentado el cáncer colorectal, y tener individuos con 2 tipos de cáncer relacionado al cáncer hereditario no policomatoso. ¿Cuáles son esos? Si tenemos algún familiar con cáncer de endometrio, cáncer de ovario, cáncer gástrico, cáncer hepatobiliar, cáncer de intestino delgado, carcinoma de células transicionales de la pelvis renal o los uréteres. Está contraindicado en pacientes en la población general y en el cáncer colorectal esporádico. ¿Por qué está contraindicado? Principalmente, pues aquí en México pues no lo tenemos, ¿verdad? Y además, pero puede haber personas que sí puedan irse a otro país, costear este examen. Mañana seguimos con la clínica.